Nuevamente muy buenos días, mi nombre es Jennifer Ramírez y por medio de este video les vengo a hablar sobre los diagramas de flujos de datos y diccionarios de datos. Un diagrama de flujo de datos es una técnica muy apropiada para reflejar de una manera más clara y precisa los procesos de un sistema de información. Esta permite una representación gráfica de los límites del sistema y de la lógica de sus procesos, estableciendo así las funciones que se van a desarrollar. Esta técnica consiste en la descomposición sucesiva de procesos desde un nivel general hasta alcanzar un nivel de detalle necesario para poder reflejar la semántica que debe soportar el sistema en estudio. El diagrama de flujo de datos se compone de estos elementos. 1. Entidad externa. Representa un ente ajeno al sistema que proporciona o recibe información del mismo. Puede hacer referencia a departamentos, personas, máquinas, recursos u otros sistemas. Proceso. Representa una funcionalidad que tiene que llevar el sistema para transformar o manipular datos. El proceso debe ser capaz de generar flujos de datos de salida a partir de las entradas, más una información constante o variable al proceso. El flujo se representa gráficamente por una flecha que entra y sale del proceso. El flujo se usa para manifestar el movimiento de bloques o paquetes de una parte del sistema a otra. El flujo representa datos, es decir, bits, caracteres, mensajes, números, entre otros. Almacén de datos. Representa la información en reposo utilizada por un sistema, independientemente del sistema de gestión de datos, que contiene la información necesaria para la ejecución del proceso. Cabe resaltar en este punto que el almacén no puede crear, transformar o destruir datos, sino simplemente los almacena. Un diccionario de datos es una lista organizada de los datos utilizados por un sistema que se representan gráficamente por medio de los flujos de datos y almacenes presentes en el conjunto de diagrama de flujo de datos. Cabe resaltar que el diccionario de datos contiene el significado de los componentes del análisis de un sistema. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte de los flujos de datos en todo el sistema. Los elementos más importantes son los flujos de datos, respectivamente, los almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos se encarga de guardar los detalles y descripciones de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, un analista desea conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato o qué nombre recibe este en otras partes del sistema o dónde se utiliza. La respuesta a todas estas incógnitas nos las ofrece el diccionario de datos, siempre y cuando este sea aplicado de buena manera. Espero mi explicación haya sido de mucha utilidad, entendiendo que los datos son sumamente importantes a la hora de la elaboración de un sistema y como tal son un eslabón primordial en los procesos de estos, tomando en cuenta que los diagramas de flujo de datos y diccionarios de datos nos permiten organizarlos de una manera mucho más óptima, además de darles la función respectiva que ameritan y nos permite utilizarlos para diferentes procesos. Bueno, mi nombre es Raxoy Cedeño. Yo les voy a hablar acerca de algoritmos estructurados. Para ello vamos a ver unas siguientes imágenes donde vamos a hablar acerca del tema y vamos a mostrar una serie de ejemplos, imágenes para que entiendan mejor de lo que estamos hablando. Ya aquí vamos a iniciar hablando de lo que son los algoritmos estructurados. Para ello primero vamos a ver lo que es un algoritmo. Podemos decir que un algoritmo es una secuencia de pasos o instrucciones para darle la solución a un determinado tipo de problema. ¿Ok? Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos decir que todo algoritmo contiene estas tres partes. Debe tener una entrada, debe tener un progreso y debe tener una salida. Continuamos, podemos ver ahora lo que es la lógica. Entonces, ¿qué vendría siendo la lógica? La lógica vendría siendo los pasos que vamos a realizar antes de llevar el dicho problema al computador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que realizar primero
cuál es la solución que le vamos a dar al dicho problema en una hoja y en un papel. Antes de tú llevarlo directamente a la computadora, primero vas a realizar en una hoja qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a resolver, qué es lo que vas a usar, qué puedes usar para resolver, qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, qué puedes usar y qué no puedes usar para darle la solución a dicho problema. Entonces podemos decir en la lógica bien estructurado de esta siguiente manera: está el problema, usamos los algoritmos y de ahí lo llevamos a lo que es el programa de computadora. Muy bien. Hablando ahora de lo que es el procedimiento, ¿sí? Podemos ahora, el procedimiento viene siendo la secuencia la ordenada secuencia que vamos a utilizar para resolver el problema. Bien, para ello vamos a usar este pequeño ejemplo que aquí anoté. Podemos decir que primero ahí está el inicio. Iniciamos el problema. Entonces, vamos a resolver el problema de cambiar el caucho de un carro. Entonces, para ello vamos primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según mi opinión, de esta manera se puede solucionar. Primero, sacamos la llanta y las herramientas de la maleta del carro, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Después, vamos a sacar la llanta que está ponchada, ¿ok? Eso incluye lo que es sacar los tornillos, sacar las tuercas, los tornillos, todo lo que aprieta el carro. Después sacamos esa llanta ponchada, después colocamos la llanta que está buena, le ponemos los tornillos. Después, ¿qué hacemos? Guardamos la llanta pinchada y las herramientas otra vez en la maleta del carro. Que después, ¿qué hacemos? Nos volvemos a subir el carro, continuamos el viaje y se acabó. Terminó ese el problema, ¿ok? De esta manera, ordenadamente, resolvemos cualquier tipo de problema. Ok, estos son los algoritmos. Así funciona el algoritmo, perdón. De esta manera, el algoritmo funciona correctamente, con una secuencia de pasos ordenadamente. Ahora vamos a ver lo que son los pasos para dar la solución a un problema a través de una computadora. Ok, lo primero es la definición del problema. Aquí vamos a decir cuál es el problema, qué problema está sucediendo. De allí analizamos el problema, o sea, qué es lo que vamos a hacer para poder solucionar el problema. Una vez que tú ya decides ya cómo lo vas a solucionar, en una hoja anotaste qué es lo que puedes usar, cómo lo vas a hacer, de allí creas el algoritmo. Entonces, empiezas a crear tu secuencia de pasos, haces cómo lo vas a hacer para darle la solución a dicho problema. Después haces una prueba de escritorio, que es donde vas a probar si el problema funciona. Para ello, se utiliza la codificación. Después viene lo que es la transcripción, la compilación, y de allí viene la ejecución de todo lo que va a hacer. Y al final sale la documentación externa, donde te indica si se pudo solucionar el problema, si todo fue correctamente dicho problema. Entonces debemos tener cuidado a la hora de cómo hacemos, porque si hacemos un paso incorrecto o hacemos una secuencia incorrecta, todo el algoritmo se puede caer y el problema lo que te va a dar es otro error. O sea, que en vez de darle solución al problema, lo que te va a arrojar es otro error peor de lo que tú estás buscando ya resolver. Así que hay que tener cuidado cómo vamos a solucionar tal problema. Buenas, mi nombre es Rolando Coronel y yo les voy a hablar sobre las herramientas estructuradas. Las herramientas Case son un sistema de software que intenta proporcionar ayuda automatizada a las actividades del proceso de desarrollo de software. Los sistemas Case a menudo se utilizan como apoyo al método. Estas herramientas nos pueden ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida del desarrollo de software, en tareas como el diseño de proyectos, cálculo de costes, implementación de parte de código automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación o detección de errores, entre otras. Las estructuras Case tienen distintas terminologías. Existe el Case de alto nivel, que son aquellas herramientas que automatizan o apoyan las fases fieles o superiores del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, como la planificación de sistemas, el análisis de sistemas y el diseño de sistemas. Case de bajo nivel son aquellas herramientas que automatizan o apoyan las fases finales
o inferiores del ciclo de vida como el diseño detallado de sistemas, la implementación de sistemas y el soporte de sistemas. Case cruzado de ciclo de vida. Se implica a aquellas herramientas que apoyan actividades que tienen lugar a lo largo de todo el ciclo de vida. Se incluyen actividades como la gestión de proyectos y estimación. Las herramientas Workflow. La tecnología Workflow se refiere a un conjunto de herramientas. Fue creada para minimizar los problemas de coordinación de trabajo conjunto, teniendo en cuenta que los principales problemas en relación con los procesos de negocios es la falta de claridad en la definición de las actividades, la dificultad en la coordinación de varias personas al mismo tiempo y la falta de visibilidad de procesos. Según su concepto, los objetivos de Workflow son simplificar, agilizar y darle más seguridad a las comunicaciones, mejorar la creación cooperativa de productos de trabajo, realizar una división del trabajo más eficaz y contribución más oportuna a su proceso, alertar a otros miembros del grupo sobre la ocurrencia de acontecimientos y cambios importantes, mejorar el proceso de toma de decisiones. Existen diferentes tipos de workflow. Tenemos el workflow ad hoc, en el cual las reglas de procedimiento pueden ser creadas o modificadas durante el funcionamiento del proceso. El workflow de producción es en la que se define la mayoría de las reglas de procedimientos. Y tenemos por último el workflow administrativo, que es el término medio entre workflow ad hoc y el de producción. Se trata de actividades poco estructuradas, repetitivas, previsibles y con reglas sencillas de coordinación de las tareas. Modelado de datos. El modelado de datos es una manera de estructurar y organizar los datos para que se puedan utilizar fácilmente por la base de datos. Los datos no estructurados se pueden encontrar en documentos de procesamiento de texto, en mensajes de correo electrónico, en archivos de audio o videos de programas de diseño. El modelado de datos no quiere estos datos crudos, sino que el modelado de datos quiere todos los datos que presenten en un paquete limpio para el procesamiento de una base de datos. Así, de cierto modo, el modelado de datos se refiere a cómo se ven los datos. El modelado de datos se utiliza habitualmente en combinación con un sistema de gestión de base de datos. Los datos que se han modelado preparando para este sistema se pueden identificar de varias maneras, como de acuerdo a lo que representan o cómo se relacionan con otros datos. Existen diferentes tipos de modelos de datos. Los modelos de datos conceptuales. Estos modelos, a veces llamados modelos de dominio, se usan generalmente para explorar conceptos de dominio con los interesados del proyecto. Los modelos de datos lógicos se usan para explorar los conceptos de dominio y sus relaciones con el dominio de su problema. Esto podría hacerse para el alcance de un solo proyecto o para toda su empresa. Los modelos de datos físicos se utilizan para diseñar esquemas internos de una base de datos que representan las tablas de datos, las columnas de datos de esas tablas y las relaciones entre esas tablas. Bueno, espero les haya gustado, eso es todo.